yo estaba muy, muy alineado con Farrerón sin marca hispánica. Me alejé de él por una cuestión puramente personal, porque el tío es un intransigente de cojones, así fue como empezó la cosa, que hice un vídeo titulado Jaume Ferrero es el intransigente, y ya se chinó y ya empezó a fabular que si yo era de núcleo nacional, que si yo trabajaba para Anglosión, y buah, empezó ahí una cosa que fue una locura total, con sus multicuentas, acusándome de todo, diciendo unas movidas. Madre Y mía. ahí hice un vídeo dedicado a eso, que se mostraba en los tweets y tal, y fue más que nada gracioso, o sea, más que nada fue algo gracioso. Al principio me cabreé, porque claro, me acusaba de ser de núcleo nacional, me acusaba de cosas que no me molaban nada, y un momento que me cabreé. Pero luego fue risas, todo risas. Pero también es una pena, porque Farrerons es que realmente representa ese a la izquierda, la más a la izquierda que te puedas imaginar del fascismo, la tercera posición, y realmente yo me identificaba mucho, pero claro, lo que no podía entender, y ya teníamos debates en el foro privado de marca hispánica, cómo él, reconociendo tantos pecados que le reconoce al nazismo, que siga defendiéndolo, ¿no? A ver, vamos a poner un vídeo. Un Ah, videoclip. viene el momentazo. Sí, sí. A ver si se oye. No se oye, ¿no? No se oye, no se oye. Qué raro, ¿por qué será? Hostia, es que este vídeo, es que no sé por dónde empezar, a comentarlo, porque es de una Pero, mentalidad antifa tan sumamente garrula. O sea, pero, es que están proyectando, tío, están proyectando. pero es raro que no se oiga, ¿eh? Hasta ahora siempre se ha oído cuando he puesto los vídeos. Están proyectando. Libros no, libros no. Cuando haces un... Ahora, ahora, ahora. Ahora, Después de largos años de fracaso escolar, me propuse hacer un grupo de música rack con unos antiguos compañeros de escuela y con Manolo Canduela, que siempre hacía peñas. Traté de iniciarme en la literatura con los libros de Elige tu propia aventura. En la segunda página, fracaso total, la lectura llegaba a su final. ¡Libros! No, gracias, están llenos de letras, no me entero de nada. ¡Libros! No, gracias, ¿cómo quieres que entienda a Carlos Marx? ¡Libros! No, gracias, están llenos de letras, no me entero de nada. ¡Libros! No, gracias, ni siquiera he leído el puto Menca. he leído el puto del campo. Ya ves. La cultura siempre ha sido nuestro mayor rival. Fuera la inteligencia, lo dijo Calastray. Todos los libros vamos a quemar, ni los cómics de Tintín se van a salvar. ¡Libros! No, gracias, están llenos de letras, no me entero de nada. ¡Libros! No, gracias, ¿cómo quieres que entienda a Carlos Marx? ¡Libros! No, gracias, están llenos de letras, no me entero de nada. ¡Libros! No, gracias, ni siquiera he leído el puto Menca. ¡Libros! No, gracias. ¡Libros! No, gracias. Se toca los huevos para acabar de redondear el estereotipo macho. Me sigue haciendo muchas veces a día de hoy, pero me he dado cuenta con perspectiva que unos No, topicazos. a mí me hace gracia, me hace mucha más gracia el autor del vídeo, y el vídeo dice mucho más del autor que del caricaturizado. Sí, Porque con este vídeo el que lo ha hecho demuestra que él tampoco lee demasiado. pues efectivamente. O sea, Digo, ni siquiera me he leído el puto Mein Kampf. Habría que preguntarle, me encantaría preguntarle al que hizo el vídeo, ¿tú te has leído el Mein Kampf? correcto. ¿Tú te has leído Capital de Marx? O sea que según tú, reconduciendo, según tú, no se corresponde a la realidad, se corresponde parcialmente. ¿Qué opinas? Se corresponde tan parcialmente que representa a pues no sé,
a un 5% como mucho de los nazifascistas. ¿Solo? Te diría, sí, te diría como decir, claro, pero es que es tan exagerado. O sea, un tío que no quiere leer nada, que la cultura es que es el estereotipo, macho, enemigos de la cultura, y también el mito de la cultura sublime, la cultura salvífica, que decía Gustavo Bueno. Enemigos de la cultura, libros, ¿no? Pero, macho, es lo que decía David Saavedra. Es lo que decía David Saavedra. Te cuentan esto, te han metido esta caricatura en la cabeza, el nazi que es, pues eso, no solo es súper malvado, sino que también es súper tonto, cosa que es muy difícil. Es muy difícil, sí. Uno que es muy tonto lo tiene muy difícil para ser muy, muy malvado. Primero porque enseguida le van a pillar, o sea, porque quiero decir que la gente así muy tontica es un poco incapaz de maldades también a veces. Porque es lo que decimos cuando se dice que las mujeres son incapaces de mentir o de hacer cualquier maldad. Es como si fueran tonticas, ¿no? O sea, Totalmente. Una cosa un poco así. Entonces es también contradictorio. Una de dos, o tontitas o semidiosas o diosas directamente, sí. Claro. Y claro, lo que decía David Saavedra, tienes esta mentalidad de lo que es el Nancy, luego te descubres por un chat, te empiezas a hablar con Nancy y te das cuenta de que son líos, de que son tíos que no solo es que hayan leído el Mein Kampf, es que se han leído un montón de libros, que resulta que son tíos muy inteligentes, que resulta que son muy cultos. Y claro, ¿qué piensas? El sistema me ha engañado, el sistema quiere acabar de todas las formas con esta ideología, porque es la única que defiende la verdad, y ya tenemos todo el romanticismo rebelde armado de yo soy de esos pocos iluminados que sabe ver que lo que nos han presentado como el mayor mal en realidad es el mayor bien, y ahí surge todo el romanticismo y la famosa burbuja de la que habla Saavedra, y en fin, y al final pues es lo que decía yo en ese post. O sea, si de verdad quieres luchar con el fascismo, yo hoy por hoy no quiero luchar con el fascismo, pero entiendo que, bueno, de hecho hoy por hoy quiero aliarme con el fascismo. Pero... Iba a preguntarte eso después, pero... En fin, bueno, aliarme con el fascismo, no con cualquier fascismo tampoco. Sí, no lo sé. Ya te preguntaré sobre eso, pero continúo sí. Con el hilo. Vale, sí. Quiero decir, lo que te he dicho antes, me merece mucho respeto e incluso apoyo los antifascistas históricos que lucharon con armas en la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial. Pero reconociendo. Hoy por hoy que no tenemos a la Wehrmacht a las puertas, hoy por hoy que no hay escuadristas de Falange, ni hay escuadristas camisas nera, cuore nero en Italia, ni nada, pues hoy la mejor manera de luchar contra el fascismo no es insultarles o gritarles, echarles y pegarles, porque eso les reafirma más, estos rojos son irracionales, estos rojos son tontos, estos rojos no quieren dialogar porque tienen miedo a la verdad, ¿no? Pues la manera realmente inteligente de combatir el fascismo sería dialogar con los fascistas de forma respetuosa, porque si no se puede dialogar, talante, que diría Zapatero, y ir preguntándoles, ir señalándoles sus contradicciones, a ver si pueden cambiar alguna cosa porque se dan cuenta de alguna contradicción. Y yo he observado que es posible. O sea, que tú crees con fascistas, y que es posible con derechistas, y es posible con antiguos antifas, con progresistas o lo que fuera, porque no es una cuestión de ideología, es también lo que va en mi canal, que el peligro no es el mayor peligro no es una ideología en concreto, el mayor peligro es defender esa ideología en concreto de manera fanática, sectaria, dogmática y demás. O sea, que tú crees que es peligroso tratar a los nazis como si fuesen tontos, incluso agredirles y no querer debatir. No. ¿Crees que es contraproducente y peligroso, no? Sí, bueno, no, ya no peligroso, simplemente que les estás dando armas, les estás dando la razón. Claro. Les estás dando la razón, o sea, básicamente, y les estás reforzando en sus ideas, les estás reforzando. Y es que ni siquiera en un enclave contra el fascismo, enclave antifascista. Simplemente el hecho de que, yo qué sé, defender tu hegemonía ideológica. Porque si lo que realmente quieres es mantenerte en el poder y mantener tu ideología pujante,
si lo que haces es atrincherarte y cerrarte a toda crítica, esta se acaba enquistando, se acaba esclerotizando. Claro. Se aísla de la realidad. Es que ya no sabes para qué luchas. Es dialéctica ya no básica. Sabes para qué luchas. O sea, cuando eres tan dogmático y no te preguntas, no te cuestionas nada, al final no sabes si estás luchando por unas ideas o simplemente por unas siglas y unas consignas. Esto es algo que decía Mao, aunque ya sabemos que al final acabó el tema como acabó, revolución cultural, pero lo que decía Mao, pero yo creo que fue por cuestiones históricas, aunque puede haber otros factores también, pero Mao decía eso, que la dialéctica es imprescindible para toda ideología, que sin debate es imposible, que sin debate al final se acaban degradando las ideologías, se acaban aislando de la realidad. Claro, por supuesto. Así que... Sí, bueno, por eso que la mentalidad que muestra este vídeo es que es eso. Es que a mí me parece una clara proyección. Está retratando al nazi como muy tonto y muy malo y tal. Pero es que ya te digo, el que hace el vídeo demuestra que nunca ha leído autores fascistas, nunca ha hablado con un fascista Nancy, lo que sea. Es que es eso, es la gran contradicción de este antifascismo fanático, de que es que no se han leído el Mein Kampf, no se han leído ningún libro fascista, no han leído ni artículos, ni han escuchado conferencias o debates en los que los fascistas expresen sus argumentos. O sea, para ellos el fascismo es simplemente el mal. Es el fascismo eterno que es el mal. Es el ir contra los más débiles, explotar a los más pobres. Esto es el mal. Y el antifa mayor del reino, que lo llevan a TVE, Miquel Ramos, le pregunta por la definición de fascismo y dice que no importa mucho la definición. Claro que no importa mucho. Claro, así puedes seguir campando a tus anchas, señalando como demonio a quien a ti te dé la gana, claro. Cuanto más amplia, mejor la definición para sus objetivos. Exactamente, cuanto más amplia, mejor. No. Que esta gente, para esta gente, fascistas, es que ya no es solo gente que vote al PP y Vox, es que al final, si se pusieran a hablar con gente de la calle, considerarían fascistas al 90%. Totalmente. Consideran fascistas al 90%. Y tú te preguntas, o sea, estás súper convencido, pero, o sea, no tienes ni puta idea de lo que es el fascismo. Entonces, ¿cómo sabes que tienes que ser antifascista si no tienes ni puta idea de lo que es el fascismo? Es algo extremadamente absurdo. Bueno, y además, más absurdo aún, a mí lo que más gracia me hace de todo es que cuando los típicos antifas señalan a los que son para ellos fascistas, pues resulta que de entre todos a los que señalan como fascistas, los pocos que lo son realmente, resulta que son los que más de acuerdo están con la izquierda. Es de loco. O sea, eso es lo más irónico, lo más brutal. O sea, que te lo voy a preguntar ahora porque viene a cuento, entonces. O sea, que tú crees que es posible aliarse al menos con un sector del fascismo, digamos, es el sector izquierda del fascismo, entendiendo izquierda, no como en el sentido burgués, sino en el sentido instrumental del marxismo. Es decir, cercano a la revolución. Bueno, yo no sé si tú crees en la revolución, pero al menos sí en el cambio social, ¿no? Sí. No, a ver, yo no es que crea en la revolución, yo creo que es que hay ocasiones en la historia en que no hay más cojones que una revolución, o sea, ya no es creer o no creer, es que se dan y en el contexto actual es muy difícil, pero en un contexto futuro, pues igual no tanto, claro. Y claro, aliarme con, claro, yo por ejemplo, yo estaba muy alineado con Farrerón sin marca hispánica. Me alejé de él por una cuestión puramente personal, porque el tío es un intransigente de cojones, así fue como empezó la cosa, que hice un vídeo titulado Jaume Farrerón es el intransigente, y ya se chinó y ya empezó a fabular que si yo era de núcleo nacional, que si yo trabajaba para Anglosión, y hay una cosa que fue una locura total, con sus multicuentas,
con sus multicuentas, acusándome de todo, diciendo unas movidas. Madre Y ahí mía. hice un vídeo dedicado a eso, que se mostraba en los tweets y tal. Fue más que nada gracioso, o sea, más que nada fue algo gracioso. Al principio me cabreé porque, claro, me acusaba de ser de núcleo nacional, me acusaba de cosas que no me molaban nada y un momento que me cabreé. Pero luego fue risas, todo risas. Pero también es una pena, porque Farrerons es que realmente representa ese a la izquierda, la más a la izquierda que te puedas imaginar del fascismo, la tercera posición, y realmente yo me identificaba mucho, pero claro, lo que no podía entender, y ya ya teníamos debates en el foro privado de Marca Hispánica, cómo él, reconociendo tantos pecados que le reconoce al nazismo, que siga defendiéndolo, ¿no? Y hablamos de eso, y en el último vídeo que hice sobre Farreros también lo saqué ese tema, ¿no? Pero bueno, que aparte de esa cuestión del nazismo, esa cuestión histórica, para revisionistas o visionistas a secas, afirmacionistas o negacionistas o dudacionistas, más allá de eso, la posición que mantiene Farrerons realmente es con la que más me puedo identificar, porque es una tercera posición muy, muy a la izquierda. O sea que mientras Núcleo Nacional alaban a Franco y dicen volveremos a pasar, pues Farrerons es antifranquista a saco. Pero vamos, también hay otros referentes que no se les va la olla. Hay otros referentes que no echan a perder su inmenso talento por irse la soya y por ser tan egocéntricos paranoicos, como Juan Antonio Llopart, a quien también entrevisté, o como Jordi Garriga, que están bastante en esa línea. De hecho, Juan Antonio Llopart creó, él creó el MSR, Movimiento Social Republicano. Hombre, el famoso MSR. El famoso MSR, cuyo más que ideólogo, quien escribió el programa del MSR fue Farrerons. No me digas. Sí. Y también escribió el programa de Plataforma por Cataluña, era el segundo, después de Anglada, y ha estado en un montón de partidos. Ahora ha rescatado uno de los 1000 partidos, un partido que tenía en barbecho llamado INTRA, Izquierda Nacional de los Trabajadores, que lo quiere, pues eso, para vincularlo a su proyecto de Marca Hispánica. Y bueno, pues sí, que Juan Antonio Llopart, claro, el Farrerón se fue cuando, o según cuenta él, se fue cuando vio que estaban entrando mucho skinhead y mucho franquista y mucho ultraderecha que le da mucho asco, igual que a mí. Y Juan Antonio Llopart se ve que se fue más tarde o algo así, pero vamos, que eso fue a la mierda porque se llenó de skinheads y de basura y tal, ¿no? Entonces ahora, años después, Juan Antonio Llopart creó el Movimiento Pueblo y lo que hizo fue primar calidad sobre cantidad para que no se le metiera ni basura skinhead ni basura de ningún tipo. Y entonces el Movimiento Pueblo, que por desgracia casi nadie lo conoce, se hace llamar la Izquierda Nacional. Y me parece que es la postura más sensata y además necesaria a día de hoy. Esa y la que se podría perfilar con, pues eso, la entrevista que le hizo Rafa de Cuadernos Grises, que es Nancy, a Carlos Martínez, Soberanía y Trabajo, y pues eso, como tanto Rafa como Carlos son gente muy abierta y que no... quiero decir, Rafa le está entrevistando, por ejemplo, y él podrá tener 1.000.000 de críticas al comunismo, al marxismo, pero no es el momento de sacarlas. Es el momento de hablar de si podríamos aliarnos, tenemos causas en común, y ese es el ejemplo para mí. Ver a un nacionalista y a un marxista diciendo podemos aliarnos, tenemos causas en común, y además es necesario hoy en día. Es que hoy lo social y lo nacional, incluso lo identitario étnico, es que hoy en la actualidad se juntan por cojones. Pero ellos se llaman entonces a sí mismos izquierda. ¿Se han atrevido a eso? Farrerons y Llopart, sí. Farrerons y Llopart, sí, izquierda. Ellos van por la línea de la Izquierda Nacional. Sí. Vaya. Además, Farrerons dice muy acertadamente que la palabra izquierda es un filtro para que no se te cuelen ni skinheads, ni franquistas, ni ultraderechistas, porque cuando viene izquierda dices ¡oh! O sea, yo creo que es la línea, o sea, Izquierda Nacional es la línea.
Oye, pues curioso, interesante. Sí, sí. Es Ya, como ya cuando yo... te pasaré la entrevista que le hice yo a Llopart y la entrevista que le hizo Rafa a Carlos de Soberanía y Trabajo, te las paso luego. Es como cuando yo me llamo Rojipardo para como filtro para los woke. Interesante. Aunque yo Claro. no crea en el rojipardismo realmente. Curioso. Sí, sí, claro. Tú te llamas rojipardismo, sí, como filtro y tal. Yo me llamo rojipardo en serio. Yo realmente soy rojipardo en serio. O sea que tú sí que crees que existe el rojipardismo. Sí, sí, o sea, yo soy una especie de Nazgûl, sí, o sea, me siento ahí, me parece que es la posición más... Yo soy un Verstringe, pero un Verstringe al que no le paga Francia y Marruecos. Es la diferencia. O sea Porque que... además también soy entrista como Verstringe. En Pero eso marca abre, hispánica y centrismo, y lo dije, ¿eh? Y lo dije. pero eso abre una pregunta, no sé si incómoda, pero sí curiosa. ¿Entonces los liberales tienen razón de que el fascismo es de izquierdas? No, Porque los cuñados liberales dicen no, eso, no. que el El, nazismo y el fascismo son de izquierdas. el fascismo, o sea, la tercera posición, a nivel teórico, no es ni de izquierda ni derecha y pretende superar ese eje. Pero a nivel histórico es de derecha porque salió con la derecha contra el comunismo. Y por esa razón, creo yo, compran la leyenda negra anticomunista incluso a Farrons. O sea, incluso el más izquierdista y el más honesto te compra la leyenda negra anticomunista porque si no, no tienen cómo coño defender el que ellos tuvieran como primer enemigo a los comunistas. Si no, no hay manera de justificarlo. Y por Claro, eso son derecha. A nivel histórico, real, son derecha. A nivel teórico, en efecto, están más allá de la izquierda y la derecha. esto precisamente era un tema que has hecho bien en sacarlo porque se me había olvidado. Tú en tus vídeos decías que necesitan ser anticomunistas porque es su razón de ser. Sí, sí, necesitan comprar la leyenda negra anticomunista para justificar que fueran fuerza de choque contra el comunismo en vez de contra el liberalismo, por ejemplo. ¿Puedes desarrollar un poco más esa idea? Ellos ¿qué defienden históricamente sobre el comunismo, sobre su lucha contra ellos? Aunque creo que No, ya la es sé, lo que te pero... digo, es que esto de los packs ideológicos. En los packs ideológicos pues, hay elementos comunes, ¿no? Por ejemplo, los liberales, conservadores y tal, en su pack ideológico va la leyenda negra anticomunista, ¿no? Va. Pues en los fascistas en general, pues en su pack va también la leyenda negra anticomunista, la misma que la liberal, exactamente lo mismo, palabra por palabra, y ya está. ¿Y por qué? Pues yo creo que por eso, porque si no, ¿cómo coño van a justificar que siendo tercera posición se aliaran con la derecha contra la izquierda revolucionaria? Encima llamándose ellos revolucionarios y socialistas. A ver cómo coño lo justificas eso. Si no es diciendo que los comunistas eran unos demonios que venían a destruirlo todo, que es lo que dice Farrons literalmente. Comprendo. Eso abriría también otra pregunta incómoda, porque claro, si aliarse con el capital es derecha, que lo quitó el fascismo en su día, entonces el wokismo, la izquierda, ¿es izquierda realmente? Es No, otra pregunta incómoda, claro. Sí, no, sí, muy buena pregunta, pero también muy difícil de responder, porque sí, la izquierda, vamos a decir, la izquierda woke globalista sirve, en gran parte, sirve a los intereses del capitalismo global. Entonces, claro, políticamente, pues sí, claro, se podría decir que es... Se podría poner en duda, que fuera izquierda, claro. Y el caso de el caso de la tercera posición es es lo que te digo, complejo, ¿eh? la diferencia entre la teoría y la práctica. Bueno, y también hay que admitir, para ser honestos, también hay que admitir que la teoría de la tercera posición después de 1945 es distinta. Y no es distinta solo por oportunismo, por tal o por esconder cosas, que es lo primero que pensará la gente. No, es que cambia por diversas razones. O sea, vamos a ver, aunque en el momento de los fascismos históricos, eso, fueron la primera fuerza de choque contra el comunismo, sin embargo, luego pasa la Guerra Fría, cae el muro de Berlín y los tercerposicionistas de hoy en general te dicen que el principal enemigo es el liberalismo y que el liberalismo
ha sido más disolvente de la identidad y de la tradición y demás que el comunismo, lo cual se prueba comparando la Europa occidental y la oriental. O sea, se puede y Alemania también. ¿Quiénes votan a AfD? Claro, ¿Quiénes votan a AfD? Alemania, como Corea la buena, Alemania la buena. Alemania la buena sigue votando a opciones soberanistas. Sí. No, claro. Es que está claro. O sea, es que se demostró que el liberalismo, eso también lo dice de Prada, por ejemplo. O sea, se ha demostrado que el liberalismo. Entonces, claro, por eso pues la tercera posición después de 1945 y más aún después de la caída del muro de Berlín, pues claro, se vuelven mucho más antiliberales y entonces sí que se vuelven mucho más de izquierdas. Porque ya, pues eso, para ellos su enemigo principal no es el comunismo, que ya apenas existe, sino que es el liberalismo, el liberalismo, claro. Entonces cambia la cosa mucho. Un paso que los antifas no hicieron. Los antifas, a pesar de que son residuales el fascismo, siguen creyendo que el enemigo principal es el fascismo. Exactamente. En vez de pasar de antifascistas a antineoliberales, que sería lo lógico, porque si algo impera es el neoliberalismo, no el fascismo. Pero claro, si el fascismo, claro, para Rubén Sánchez y esta gente, él te lo dice literalmente. Derecha, que es lo mismo que extrema derecha, que es lo mismo que capitalismo, que es lo mismo que fascismo, que es lo mismo que clasismo. Es que es, con esa mentalidad, claro, al final les vale todo, pero eso sería lo lógico, claro. Si ya no hay una amenaza fascista, si la gran amenaza es neoliberal, pues llámate antineoliberal. Pero le aplico lo mismo a los nazifascistas estos del RAC. Desde la canción voy a montar un grupo de RAC. ¿Por qué es rock against communism? ¿Por qué no es rock against liberalism? Against sionism, against globalism, no, me parece que no se dice así en inglés. ¿Por qué no es contra el globalismo, contra el sionismo, contra el liberalismo? ¿Por qué es contra el comunismo? Pues porque muchos de estos que se creen fascistas son más ultraderecha que fascistas. Claro. Pero vamos, esto es una cuestión complicadísima porque además en España se complica todavía más con el franquismo. O sea, hay una confusión ahí entre extrema derecha y fascismo, se mezclan ahí, es una cosa, en España es horrendo. Esto no pasa en Italia y en Alemania. Es que Franco lo hizo muy bien en ese aspecto. Metió a todos en el mismo saco para servirle a él. Sí. Y así tienes hoy a gente como los de Núcleo Nacional que siguen siendo antirrojos. Núcleo Nacional es el ignis eso de ser antirrojo es de ser idiota. Además, tú fíjate hasta qué punto, perdona la interrupción, pero fíjate hasta qué punto caen en contradicciones brutales, porque claro, están todo el rato con los rojos, es que te hablan del gen rojo, tío. Que ya no sé si dicen medio en coña, medio en serio, no lo sé, pero al final es como si... Madre mía. Sí, o sea, el gen rojo literalmente lo mencionó la rana y no sé si lo dijo medio en serio o medio en broma, pero da igual, porque a la hora de la verdad lo aplican porque ven a los rojos y enseguida dicen, ¿ves? Típico rojo, sojas, afeminado, vago, resentido, no se ducha, siempre. O sea, al final creen en el gen rojo, lo digan explícitamente o no. Entonces dices, te dicen por otro lado, es que nuestro amado líder, nuestro amado Führer, en vez de combatir a los comunistas, fue a convencerlos. Pero tú eres gilipollas. O sea, las SA iban a convencer a los comunistas. Madre mía. Dialogando. Pero tú eres gilipollas. ¿Pero qué moto me estás vendiendo? ¿Qué película me estás vendiendo? O sea, te dice... ¿Quién dice eso? Pues Gila, te lo dice constantemente. Gila se especializó mucho, o sea, invirtió mucho en convencer a los comunistas. Digo, no lo niego, pero es que invirtió mucho más en apalearlos. Es que vamos a ver, pero que te diga eso, o sea, primero te mienta descaradamente sobre cómo veía Hitler el comunismo, o a los comunistas más bien, y que por otro lado, en la actualidad te esté dando a entender que los rojos ya vienen mal de fábrica, que no. Entonces, ¿en qué quedamos? Exacto. ¿Quieres convencer a los rojos? Una acotación para los oyentes. No.
una acotación para los oyentes. Cuando dice Gila, el equidistante, Ah. se refiere al señor con bigote que vivía en Alemania y que era de Austria. No al humorista, no al humorista. Exacto. Que tiene palabras en clave para evitar la censura. Sí, sí, sí. Básicamente, se puede decir que el núcleo nacional es el Ignis de la derecha, del espacio político de la derecha, porque compra todos sus packs, pero con una estética, en este caso nazi, en el caso Ignis, pues Sí. comunista. No, a ver, en núcleo nacional no es tan así, tan descarado, tan torpe. O sea, núcleo nacional es tercera posición, pero es tercera posición que cojea de la pata derecha, pero muchísimo. De la pata derecha, de la pata ultraderecha, cojea muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, me hizo una gracia tremenda, a ti también te va a encantar. A Aarón, vamos, a Aarón le haría las delicias escuchar esto. Uno de los invitados habituales de Pugilato dice: es que en España, que él era vasco, decía, hay un país vasco que vienen emprendedores franceses aquí a España, claro, por la carga impositiva que tienen ahí, no sé qué, y dice el tío, imagínate el comunismo extremo que hay en Francia. Comunismo extremo. Cuñadez liberal. Cuñadez liberal, o sea, es decir, pero tú, ¿eres tercerposicionista o eres un puto liberal, macho? Porque no me jodas. Y sí, cojean mucho de la pata derecha, pero también es verdad que sí que mantiene, o sea, quiero decir que sí critican mucho a la derecha liberal y con razón, o sea. Sí, pero lo que te quiero decir es que a fin de cuentas, bueno, quien dice Ignis dice cualquier grupúsculo comunista. Lo que hacen es ir a las movilizaciones de los interseccionales e intentar rascar de la izquierda sociológica. Pues Núcleo Nacional hace lo mismo con las movilizaciones de la derecha, que yo les vi cuando estuve en la manifestación contra Sánchez. No, sí, además muy bien apuntado porque esto es muy importante, porque esto va en la dirección de esta contradicción de contradicciones de los nucleonacionalistas, porque en efecto ellos esperan atraer a la gente de la derecha sociológica y ellos se dirigen a la derecha sociológica. A la izquierda la dan por perdida. La izquierda la dan por perdida, por el gen rojo, por tal y cual. Entonces, claro, dices, pero vosotros realmente sois tercera. O sea, ¿cómo puede ser alguien en tercera posición y en la actualidad que renuncie a convencer a los de izquierda? O sea, es que eso es de ser muy tonto. Es de ser muy tonto. Porque tú ves a gente inteligente como Farrerons, como Alain de Benoist, lo que hacen es justo lo contrario. Dirigirse en especial a la izquierda y alejarse lo más posible de la derecha. O sea, en ese sentido, el núcleo nacional siguen siendo muy tontos, aunque es verdad que al principio parecía que eran tontos del todo y luego se ha ido viendo que no, luego se ha ido viendo que, hostia, que ahí tienen gente ahí muy preparada, intelectualmente. Pero se puede decir que en núcleo nacional hay gente que es básicamente lo que hacen los antifas también, hacer una reducción, igual que ellos dicen que los nazis son tontos, que no leen libros, pues estos dicen que tienen un estereotipo de antifa y de comunista que no se corresponde con la realidad tampoco, ¿no? Exactamente igual, sí, exactamente igual. O sea, claro, por eso renuncia, solo se dirige a la derecha porque ya entiende que la gente de izquierda trae el gen rojo, son afeminados, sojas, cobardes, vagos, resentidos. Sí, va en la misma línea, va en la misma línea. Pero vamos, que Núcleo Nacional sigue todavía pensando que puede rascar del espacio ultraderechista, por decir un término que todos entendamos. Sí. Y igual que yo digo que es imposible ser comunista consecuente, romper con la realidad tal como la conocemos, sin romper con el espacio interseccional, que es el que hoy nos sujeta dentro de la ortodoxia del sistema. Claro, y sin romper el eje izquierda-derecha, que también sirve al sistema, claro. Correcto. Y en eso hemos llegado a la conclusión, tanto tú como yo, como Farrerons, por otro lado, que es tercerposicionista. Aunque en su caso, no en la izquierda, sino en la derecha, intentando romper con la derecha, y en mi caso con la izquierda, que vengo de ahí. Claro. Cada cual con el que viene. Claro, sí. Es que ese a la izquierda del fascismo, tan enemiga de la ultraderecha, muchas veces anticlerical. A ver, que hay que recordar que
Mussolini siempre fue bastante anticlerical. Lo Concordato lo hizo por necesidad, pero... Hasta la Realpolitik, claro. Cuando llegó la Realpolitik la cosa cambió. Pero Mussolini, porque también hay que recordar que el nacionalismo italiano, por definición, es antivaticanista y bastante anticlerical, porque el Vaticano era el principal escollo para que evitaba la unidad de Italia. Y el rey de Italia, o sea, era un rey anticlerical, por así decir. Pero bueno, yo sigo pensando que los intereses de clase se impusieron y al final Mussolini Sí. acabó contemporizando con la Iglesia, pero No, igual no fue así. Mussolini fue un traidor, Mussolini fue un oportunista, fue un payaso. Y mira que yo rescato cosas de Mussolini porque porque Mussolini intelectualmente tiene mucha más entidad que el pintor austriaco. Mucha más identidad. Bueno, las obras completas de Mussolini son casi tan grandes como las de Lenin. Ostras. Yo sigo pensando que fue Realpolitik, básicamente. No que fue tal y cual, sino que la propia historia, las condiciones materiales le empujaron a un sentido concreto. Sí, que una cosa es lo que dice... Que él quisiera traicionar, como que se viera obligado a traicionar, quizá. Es como cuando el tipo este de la Liga de los Comunes, el tal, no me acuerdo cómo has dicho que se llama, empieza a elogiar a la Falange, a Ramiro de Ledesma, a José Antonio Primo de Rivera, porque decían que los obreros no sé qué, que los ricos no sé cuántos. Ponles a gobernar y ya verás. Pues igual, yo creo. Es un debate interesantísimo sobre eso, básicamente sobre cuán roja, cuán socialista era o es la Falange. En el canal de Tomás, una historia para el presente, que estuvo José Julio Cuevas, gran experto en falangismo, José Antonio en Ramiro, estuvo Álvaro Leal, que fue de mis primeros invitados al canal, historiador, y bueno, tenía posiciones muy enfrentadas sobre lo que es Falange y fue muy interesante. O sea, porque mientras José Julio Cuevas te quiere vender, a ver, lo apoya con muchos documentos y tal, pues te quiere vender que el falangismo auténtico es muy rojo, que bebe mucho el marxismo y tal, pues luego Álvaro Leal te da una visión completamente opuesta, que te viene a decir que, incluso acogiéndose al programa de Falange, te viene a decir que lo que parece una reforma agraria súper ambiciosa, en realidad es darles unos cachicos a los pobres, quitarles algunos cachicos a los ricos, y que cuando habla de Marx, lo que más se repite es el judío Marx. O sea, que cómo la ideología como deforma la cosa, o sea, basándose en unos mismos textos. José Julio Cuevas entiende que el falangismo es muy rojo, muy marxista, y el otro entiende que es muy poco rojo y antimarxista. Y puede que ambos tuviesen razón. Al menos puede, José Antonio también, es que también José Antonio tenía un cacao mental considerable. Claro, tenía un cacao mental importante, José Antonio. Por eso digo que al menos en el plano teórico, porque en la práctica nunca se llevó a cabo. Hay que tener en cuenta que eran atrápalo todo. Esa gente quería traer a todo el mundo a su causa. Claro, a los obreros, por supuesto, que como era mayoría tenía que pelear mucho a ellos, pero también a los pequeños burgueses, a la burguesía nacional. El que tenía una ideología bastante bien armada era Ramiro Ledesma, porque era un intelectual de mucha talla, alumno de Ortega, primer traductor de Heidegger en España, nada menos. Bueno, voy a poner una canción más, topicazo. No, espera, antes quería decir una cosa más sobre la anterior canción. Cuando habla de Millán Astray, de Mora de Inteligencia, ¡qué cuñadez! Se ha manipulado Astray nunca dijo eso. Dijo, muerte a los intelectuales traidores. El cuñado que era precisamente el que hace la canción. Como tú bien dices. ¿Cómo la gente se puede creer? ¿Cómo la gente puede ser? Tienes una mentalidad de película de Hollywood o casi de Disney, de pensar que los fachas están en contra de todo lo bueno. Odian la cultura, odian los libros. Pero, tío, ¿cómo puedes tener una mentalidad tan infantil?